Y si nosotros hacemos una corrida, por ejemplo, de los últimos precios internacionales de nuestros productos, una de las variables que, digamos, que influye mucho más rápido y de manera muy, digamos, crítica dentro de nuestro precio es el costo del transporte internacional. Entonces ya estamos pensando que a un mediano o corto plazo comenzamos a tener precios de transporte internacional competitivos. De otro lado, los almacenes con los que contamos ahora ya no son 2 o 3. Ahora tenemos mucha más variedad, una gama un poco más amplia de almacenes fiscales y terminales de exportación que nos brindan ahora no solamente servicios para transporte de carga marítima, sino además transporte de carga aérea. Estos almacenes se encuentran, digamos, en convenios, o muchos operadores logísticos los tienen integrados a su cadena de valor. Es importante entonces saber con qué almacén de exportación o importación trabajar y además con qué línea aérea yo estoy empezando a tener contratos o estoy empezando a cotizar mis fletes internacionales, ¿no? Luego la distribución viene por naturaleza, después de haber elegido cuál es el canal, y digamos, de manera tangente, ¿no?, hacia este servicio, el operador logístico debe de ser experto en el seguro de esta carga internacional, ¿no? Jamás nosotros podemos dejar de asegurar nuestra carga, nunca. Muchos clientes me dicen, bueno, Renato, a veces el costo es muy alto para el precio que yo tengo o que estoy invirtiendo. Sí, claro, porque de repente estás empezando y el precio de hacer un envío pequeño a veces, por ejemplo, puede ser un valor FOB de $500, ¿cierto? Y de repente el seguro como póliza mínima me pone 150. No importa, en ese momento será un 15 o 20% del valor, porque estás empezando. Pero tú no puedes perder. Tú lo que tienes que evaluar no es cuánto estoy perdiendo. Estoy perdiendo $500 del valor de este envío de muestra. No, tú tienes que evaluar que si esa muestra no llega a tiempo, puedes perder un potencial cliente, ¿cierto? O si llega dañada, o si no llega en las condiciones en las cuales yo quiero que llegue al mercado de destino. Entonces el seguro es algo muy, muy importante. Acordémonos, siempre, aunque sea una vez en nuestras vidas, de darle vuelta al conocimiento de embarque, a la guía aérea o el BL, porque lo que nosotros vemos normalmente es la parte bonita, pues la parte de adelante donde está el precio, el nombre del consignee, del shipper, ¿cierto? O el número de kilos, o el número de contenedores que estoy enviando. Pero cuando volteamos vemos pues un millón de letras pequeñitas que casi nunca leemos. Si le damos una leída, ahora en Google podemos encontrarlo traducido, inclusive al español, vamos a ver que las líneas no se hacen cargo en el tema aéreo ni siquiera de $1 por kilo. O sea, imaginen si están exportando un producto que tiene pues un valor bastante considerable. En el tema marítimo, recordemos que el transporte marítimo es mucho más antiguo que nuestro propio Código Civil. Entonces, imagínense ustedes entrar a litigar con una línea naviera por una pérdida de mercancía, y menos si es consolidada. O sea, las posibilidades o probabilidades de ganar son mínimas, ¿cierto? Lo cual normalmente se va a, digamos, contrarrestar si yo tengo la carga asegurada. Seguro que varía entre 0.1 y 0.4% del valor de exportación. Parte muy importante es la información y rastreo en tiempo, ¿no? El software para poder hacer este seguimiento es bastante caro, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un software que va a tener tipo GPS cada una de las cargas que maneja el operador logístico a nivel mundial. Tampoco es que yo prendo mi computadora y voy a ver pues en qué parte del Océano Pacífico se encuentra mi contenedor, no es así. Pero sí tengo un update seguido, digamos, puedo tener hasta 2 updates sobre mi carga al día con el software que está ofreciéndoles a ustedes el operador logístico. Otra parte importante es que yo sepa que el operador logístico con el ingreso de la guía, siempre la guía es lo que determina, no es la factura, no es el packing list, no es la guía aérea o la guía marítima, ¿no?, o la carta aporte terrestre. Este número de seguimiento es el que me permite al ingresarlo, al ingresar los dígitos a la web, vía la web, al sistema, al software de soporte, poder saber dónde se encuentra mi carga, que es algo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Saber en qué momento, no solamente por seguridad, sino porque con eso yo puedo estar manteniendo informado a quién, al cliente que está recibiendo mi carga. Y si yo lo tengo informado, es un valor agregado que le doy a mi propia exportación. Finalmente, el seguimiento y consultoría es otra cosa que está obligado a dar el operador logístico en nuestros tiempos. Yo recuerdo, no es que digamos tenga muchos años en el negocio, tengo 12 años en logística, pero hace 10 años el seguimiento al cliente o el darle información y la asesoría era algo que no estaba dentro de las variables consideradas por la gerencia general, ¿no? Actualmente, cliente que no es asesorado más bien es muy probable que se vaya, porque siempre necesitan tener asesoramiento sobre
partidas, sobre cambios en el drawback, sobre si existe o no, por ejemplo, una congestión portuaria o si ha habido huelga. Acabamos de tener una huelga en el puerto, sabemos, ¿cierto? ¿Y qué ha pasado con esta huelga en el puerto? Ustedes saben cuál es el impacto en nuestras exportaciones. Ok, todos lo vemos en macro, ¿no? Televisión o de repente vía, no sé, pues el periódico. Pero ¿qué pasa si justamente en esos 6 o 10 o 15 días de huelga yo tenía un contenedor que me estaba llegando? ¿O qué pasa si yo tenía un contenedor que estaba ingresado para salir y no me había avisado el operador logístico, que es el que está enterado diariamente de lo que pasa? ¿Qué pasa? Inmediatamente ese contenedor, no es que se lo van a robar o algo por el estilo, pero este contenedor va a tener una demora, ¿cierto? Y una demora de 15 días en nuestros tiempos es pérdida del cliente, ¿cierto? Entonces tenemos que considerar el feedback que yo recibo por parte del operador logístico. Las principales plataformas requeridas, y yo en este caso me refiero pasándome al lado del exportador o importador, que le debo requerir, que debo exigir que tenga o que ofrezca el operador, es primero que tenga los 3 tipos de transporte principales, aéreo, marítimo y terrestre. ¿Ok? En segundo lugar, que tenga transporte nacional e internacional. ¿Por qué? Porque obviamente eso me va cubriendo la cadena logística completa, ¿cierto? A lo que se le llama el door to door. Luego, que tenga envíos directos y consolidados. En resumen, el envío directo es cuando yo tomo, por ejemplo, un contenedor única y exclusivamente para mí como exportador, y un consolidado es cuando yo no logro cubrir un contenedor que, por ejemplo, el más pequeño es de 20 pies, con 33 metros cúbicos de capacidad, y de repente yo tengo 10 metros cúbicos, pues, ¿no? Y no voy a contratar un contenedor porque me sale muy caro. Existe la posibilidad de consolidar, de que 2 o 3 exportadores puedan llenar su carga en un contenedor y poder enviar esta carga internacionalmente. Entonces, entre los 3 compran el servicio de un contenedor y obviamente el ponderado de precio, porque lo vamos a dividir entre el número de metros cúbicos que tiene cada uno, me va a salir mucho más barato. Esta es una facilidad que la tenemos, pero que no es muy conocida. El servicio puerta a puerta es un servicio muy complicado para nosotros como operadores logísticos, pero no todos, digamos, pueden cubrirlo, porque el servicio puerta a puerta cubre el servicio de desaduanaje en el país de destino y la entrega. Y digamos que no todas las aduanas son iguales, y no todas las aduanas tienen el mismo procedimiento para importación, y no es que yo a la misma aduana, por ejemplo, brasilera, le voy a enviar la misma documentación que a la aduana francesa. Un ejemplo claro, nosotros somos el operador logístico actualmente de PROMPERÚ, y trabajamos más o menos 80 o 90 ferias en 80 y 90 países diferentes. ¿Ok? Yo envío una de las cargas, que normalmente es merchandising para las ferias en las cuales participa la marca Perú, ¿cierto? Y por ejemplo, enviamos esta carga a Brasil. Brasil se demora más o menos unos 15 días y el costo es, digamos, un 40 o 50% más elevado que una carga que yo envío a España o que envío a Estados Unidos que se desaduana en 2 días y cuyo costo es 5 o 10%. No obstante a eso, la misma aduana brasilera, si por ejemplo estoy enviando pisco, no lo deja pasar como carga. Entonces, tiene unas restricciones de acuerdo a las partidas arancelarias muy complicadas. Y el operador logístico está en la obligación de decirle al exportador, no solamente por ganar la carga de ustedes, ya dame la carga y ya vemos qué hacemos en el país de destino, sino decirle cuáles son los tiempos estimados y cuál es el procedimiento real que tiene esta aduana de destino para que su carga pueda pasar sin problemas, ¿no? Y si vemos que su carga no cumple las condiciones, decirle no la envíes o arréglala o haz las siguientes modificaciones para que pueda pasar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no todos los países a nivel internacional son iguales. El agenciamiento de aduanas, el almacenaje y distribución, transporte propio, empacado y etiquetado son sumamente importantes. Muchos operadores logísticos trabajan carga proyecto, no todos, ¿no? Carga proyecto se le llama al manejo de carga sobredimensionada, ¿no? Carga que no es solamente una carga que tiene, pues, que entra en una paleta o que de forma marítima entra en un contenedor. Carga proyecto es una carga que tiene 100 o 200 toneladas de peso por cada uno de los equipos, por ejemplo, ¿no? O estas cargas que no entran en un contenedor estándar y tienen que entrar en un flat rack, que es un contenedor que nada más es digamos, la parte de abajo del contenedor, y donde cargamos, por ejemplo, cargadores frontales. Digamos que alguno de ustedes está en el agro, ¿no? Y son exportadores o potenciales exportadores. Tienen que involucrarse en el tema de importación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente el exportador en el largo plazo, cuando ya empieza a tener, digamos, un nivel de exportaciones constante, el siguiente paso que tiene en la cabeza es reingeniería dentro de su empresa. ¿Estamos de acuerdo o no?
¿Cómo yo tengo reingeniería en mi empresa? Yo digo, estoy exportando y tengo mi maquinaria actualmente, no sé, mis tractores, mis cargadores, maquinaria para trasegar, etcétera. ¿Qué es lo que yo hago entonces? Digo, ok, esta máquina tiene un tiempo de vida y obviamente lo que yo pienso es que si esta máquina tiene un tiempo de vida de 10 años, mi negocio va a ser por, no sé, pues por 100 años, ¿no? Entonces, en un determinado momento lo que yo pienso es en implementar maquinaria nueva. Y normalmente nosotros no somos un país que, digamos, fabriquemos las mejores pues, Caterpillar, ¿cierto? O los mejores equipos para el agro. Entonces, normalmente, la mayoría de veces esta maquinaria es importada. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos el proceso de importación, porque si yo en el proceso de importación esta maquinaria la estoy trayendo para mejorar mi proceso productivo, entonces la legislación peruana me da unas normas que me dan facilitación a la importación, me eliminan de algunos derechos o impuestos, inclusive no me cobran la percepción. Entonces se dan cuenta que ambas cosas son importantes dentro del proceso de logística internacional. Ah, y hablaba de carga proyecto porque, por ejemplo, estos cargadores frontales, ¿no? O estas máquinas no entran pues, en un contenedor de 20 pies o de 40. Y por lo tanto tienen que ser consideradas carga proyecto o carga rodante, ¿no? No sé si han visto algunas veces que llega un buque y que los contenedores no se descargan con grúas nada más, sino que tiene que tener una rampa para que puedan bajar los carros. Ya, seguido a los carros bajan estos tractores por su propia cuenta. ¿Ok? Herramientas claves, interconectados, un sólido know-how, un equipo de trabajo con experiencia y entrenamiento, estructurado y sólido, un servicio con calidad. A los alumnos en la universidad se les dice, y obviamente es un cambio radical dentro de los paradigmas de la exportación, un exportador no es exportador solamente porque envía un producto al exterior por courier o porque luego había un agente de carga, ¿no? Un verdadero exportador es el que está ofreciendo calidad y está ofreciendo un servicio a largo plazo al importador. Yo quiero que el importador considere mi producto bueno de calidad, porque el producto tiene calidad, pero además que yo estoy cumpliendo con la normatividad del contrato de compra-venta. Porque si no, ¿para qué firmo un contrato que tiene cláusulas? Este contrato debe de ser cumplido. Y dentro del contrato, una de las cláusulas es el precio. Las demás cláusulas explican qué cosa. La calidad, los tiempos, que yo realmente cumplo con las normas locales, ¿no? De seguridad, por ejemplo, o de calidad al producto, los certificados. Eso debe de mantenerse en el tiempo para que el importador ya no me tome como un proveedor más, sino me tome como el proveedor. Entonces, en ese caso, yo voy a poder hacer... ¿Qué pasa cuando el importador logra esto con nosotros como exportadores? No me va a considerar, cuando me falte voy a pedirle a la empresa peruana o, bueno, tengo que comprarle porque no tengo otro proveedor. El importador me va a ingresar dentro de su flujo de caja y yo voy a poder ingresar a este importador dentro de mi flujo de caja. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué pasa cuando yo tengo la seguridad de que en un mediano o corto plazo puedo ingresar información sobre potenciales pedidos en un flujo de caja? ¿Cuál es el impacto inmediato a eso? Si yo logro un flujo de caja a un año, por ejemplo, donde puedo decir mensualmente tengo una compra potencial, no sé, de 500 toneladas de arroz, y lo puedo proyectar a un año, ¿quién es el primer beneficiado respecto al financiamiento? Ustedes como exportadores, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que pide el banco, por ejemplo, para desembolsar capital de trabajo? El flujo de caja. Y si el flujo de caja yo lo acompaño con un contrato de compra-venta, el banco va a pensar inmediatamente que ese cliente para ese banco es importante. Y por economía les digo, normalmente el financiamiento, cuando yo tengo una empresa y el financiamiento de esta empresa es única y exclusivamente propio, el nivel y margen de rentabilidad es no tan bueno cuando parte del financiamiento es mío y parte del financiamiento es tercero, por simple principio de traspaso de riesgo. ¿Ok? Entonces es importante saber que yo debo de pensar a largo plazo y no pensar solamente en una de las exportaciones. Dentro de las áreas de negocio de un operador logístico normalmente hay tres fundamentales. Nosotros no somos especializados, por ejemplo, en exportación de perecibles vía marítima. Somos especializados en exportación de perecibles vía aérea. Hay exportadores que no trabajan con nosotros su carga marítima y sí su carga aérea. Ustedes pueden elegir algún operador logístico en el mercado que sea especializado en transporte o manejo o manipulación de los perecibles. No cualquiera puede cumplir
No solamente porque el perecible tenga un alto riesgo de malograrse o de dañarse durante el transporte o logística o distribución física, sino además porque el proceso de exportación dentro de los terminales de exportación peruanos es más complicado. Tiene que tener días de enchufe, tiene que haber coordinaciones para que al momento del ingreso la manipulación no sea de todos los sacos o de todo el producto, ¿no? Tiene que tener confianza o dar confianza en el tiempo a la aduana para que en las primeras exportaciones la aduana me vaya dando canales rojos, pero en el mediano plazo, lo más pronto posible, yo comience a tener canales verdes, que significa que la mercancía deja de ser inspeccionada y por lo tanto no abren los contenedores, por lo tanto no me van a revisar y dañar los bultos, y por lo tanto yo voy a tener ¿qué cosa? No voy a romper la cadena de frío del producto si es que este fuere o congelado o tuviera que ir con temperatura controlada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengamos muy presente que nosotros como exportadores, si somos exportadores de perecibles, en el tiempo la aduana, ¿no?, comienza a confiar en el exportador y el nivel de canales, ¿no?, en los cuales no se exige documentación y no se exige manipulación del bien, comienza a darnos canales verdes, ¿ok? Después tenemos áreas o plataformas dedicadas al transporte aéreo, plataformas dedicadas al negocio del petróleo, del gas, de la minería y plataformas de proyectos industriales. ¿Qué es importante dentro de esto, no? El transporte aéreo, ¿no?, o la plataforma aérea les brinda a ustedes el servicio de poder tener reservas, inclusive cuando estamos en épocas digamos, de coyuntura o épocas de exportaciones pico. Como peruanos sabemos que a medio año, por ejemplo, y a principio, en el tema de los espárragos, por ejemplo, entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, los espacios de las pocas líneas aéreas que tenemos se comienzan a reducir, ¿cierto o no? ¿Por qué se comienzan a reducir? Porque los exportadores grandes de espárragos y ahora algunos productos afines comienzan a copar casi todos los espacios de las líneas. Entonces, si yo soy un exportador de textiles, por ejemplo, ¿no? Soy exportador de textiles y tengo 2.000 kilos que quiero llevar para que la línea LAN Chile me los exporte, ¿qué me va a decir la línea LAN? ¿A quién va a preferir? ¿Al que tiene 2.000 kilos o al que tiene, no sé, pues un contrato cerrado por 20.000 kilos semanales? Va a decir, obviamente, o va a preferir a su cliente. Lo que nosotros hacemos es presentarle un plan de exportaciones dependiendo del cliente con el que estamos trabajando. Entonces nosotros aseguramos los espacios como operador logístico ante la línea aérea, porque para las líneas aéreas nosotros le movemos igual o mayor cantidad que el principal esparraguero del país, pero con diferentes cargas. Entonces ustedes tienen una alianza estratégica con el operador logístico. ¿Qué va a pasar? Ustedes me pueden dar 500 o 1.000 kilos, y esos 1.000 o 500 kilos van a volar porque la línea no va a ver al exportador pequeño que está empezando o al exportador mediano, sino va a ver el global que le da la empresa operadora logística. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros tenemos como operadores logísticos y que en general muchos operadores a nivel local tienen, pues, ¿no?